Buenas, en esta parte de la exposición vamos a hablar acerca de la eficiencia del barrido. La eficiencia del barrido tiene que ver no con la eficiencia de la recuperación o la eficiencia del desplazamiento de los hidrocarburos. Tiene que ver con la eficiencia con que los fluidos que estamos inyectando en el yacimiento se expanden o se esparcen a través de ese volumen o de ese sector que puede ser invadido dentro del yacimiento, indiferentemente de qué se esté desplazando. Es ese espacio que están ocupando estos fluidos de inyección dentro del yacimiento. De la misma manera que lo hacíamos con la porosidad y la permeabilidad, que lo estudiamos en fracciones o en zonas ya preestablecidas y conocidas que hicieran más fácil su estudio, de esa misma manera lo vamos a hacer con la eficiencia del barrido. Vamos a estudiarla de manera areal o horizontal, de manera vertical o de profundidad, y la combinación de ambas, que sería la parte areal y la parte de profundidad o vertical, que nos harían la efectividad volumétrica o total del yacimiento. Como podemos ver en la ecuación, la eficiencia del barrido areal o horizontal está dada por el área horizontal invadida, o sea, el plano de invasión, entre el área total, plana también, areal, que puede ser invadida. La mayoría de los factores que afectan la efectividad del barrido areal o horizontal vienen dadas por propiedades intrínsecas a los yacimientos o a la formación, que muchas veces, porque nunca podemos controlar o manipular, ya sean las propiedades petrofísicas como la porosidad o propiedades de interacción entre la roca y los fluidos, como las saturaciones o las permeabilidades relativas, como el ángulo de contacto, la mojabilidad de la roca. En fin, estos parámetros no podemos controlarlos, pero hay unos que sí podemos intervenir nosotros para obtener una mayor eficiencia de barrido, como son la distribución de los pozos y la configuración entre pozos inyectores y pozos productores. Como los compañeros ya le habrán explicado, en los pozos, cuando se empieza a perforar, a realizar los pozos en los yacimientos, se tiene que pensar previamente en que si va a hacer falta una recuperación secundaria, o sea, una inyección de algún tipo de fluido para terminar de extraer los hidrocarburos en el yacimiento, hay que hacerlo de manera organizada y planificada, formando pozos en estructuras geométricas conocidas que nos permitan luego tener un control de esas inyecciones, y por los pozos en los que vamos a recuperar los hidrocarburos o los pozos productores. Entonces, estos factores que sí podemos modificar viene dada por esta geometría en los pozos que nosotros vayamos construyendo a lo largo del yacimiento, por la razón de movilidad que viene dada por cuánto fluido de inyección tengo yo que mover para desplazar o mover los fluidos o los hidrocarburos presentes en la arena productora, y el volumen de fluido inyectado. Mientras más fluido nosotros inyectemos, esa eficiencia de barrido va a ser mejor, porque nuestro fluido de inyección va a tomar más lugares dentro del yacimiento, ya sea a nivel horizontal, a nivel vertical, o la combinación de estos, que sería a nivel volumétrico. Seguimos por acá para estimar los métodos para estimar la eficiencia del barrido areal. Ahora bien, sabiendo de este barrido areal, que es el que se da a lo largo en el plano, sabemos que tenemos un pozo inyector y un pozo productor que van a estar a una distancia, y ese radio o esa expansión de los fluidos se va a dar en un área plana determinada. A medida que esos fluidos se van desplazando, ocurre lo que nosotros llamamos la ruptura. ¿Qué es la ruptura? La forma en que estos fluidos de inyección se abren paso a través de los fluidos presentes en el yacimiento para llegar hacia la zona de menor presión o alcanzar la columna de hidrocarburos en el pozo productor. Cabe destacar que hay que mantener muchos parámetros bajo control, como la viscosidad, la temperatura, la presión, todo esto de forma controlada, porque a veces una ruptura prematura nos puede traer consecuencias o nos puede disminuir considerablemente la eficiencia del barrido, ya que el
esparce en el área correspondiente o en la mayor área posible, y entonces tenemos una ruptura prematura que puede ser, no puede ser beneficiosa, mientras que en otros tipos de configuraciones, pozo inyector y pozo productor, a veces nos conviene tener una ruptura temprana para evitar que otros pozos dejen de producir, sino que necesitaríamos un empuje direccionado hacia nosotros realmente queremos. Por eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a ver los métodos para estimar esta eficiencia del barrido areal hasta este momento de la ruptura, hasta el momento en que estamos inyectando fluidos y todavía se están esparciendo, no han llegado al pozo productor, no estamos todavía produciendo ese fluido de inyección por los pozos de producción, sino que aún se están almacenando en el yacimiento y desplazando los fluidos que son los que vamos a estar produciendo. Están los métodos analíticos de Muster y Prats, movimiento de iones o medio gelatinoso, que también se le conoce como el modelo del papel secante, modelos potenciométricos, empaque de cuerpo de vidrio o medio poroso usando rayos X, el modelo de Hirschau, el modelo de resistencia y los modelos digitales. Hay varios modelos para medir esta eficiencia del barrido hasta el momento de la ruptura. Acá podemos ver un cuadro representativo de cómo esta eficiencia se ve afectada por diferentes factores. Hay un factor que es el que llamamos la relación de A o distancia área. Un pozo inyector está a una distancia determinada de un pozo productor, pero ese radio o ese esparcimiento que van a tener los fluidos de inyección se hacen a través de un área determinada. O sea que este mismo pozo inyector puede afectar a varios pozos productores. Entonces, dependiendo de la distancia que hay entre estos pozos inyectores y estos pozos productores y el área total a la cual se tenga que expandir estos fluidos, va a determinar o va a generar un cambio en esta eficiencia de recuperación, pero solo se ve reflejado en la configuración de pozos lineales, es decir, lo que tienen alineado el pozo productor con el pozo inyector, y el pozo alineado alterno, que es el que tiene alineado un pozo productor, un pozo inyector, un pozo productor, un pozo inyector de forma escalonada. No están en línea recta, sino que tenemos acá el pozo productor, acá tenemos el pozo inyector, acá tenemos el pozo productor y aquí tenemos el pozo inyector. No lo tenemos productor e inyector en forma de columna directa, sino alternado. En estas dos configuraciones es donde la relación distancia-área nos va a generar un impacto en la eficiencia de barrido. Vemos que a medida que aumenta la relación distancia-área, también aumenta la relación de barrido. Sin embargo, en los arreglos mayores de 5 pozos, los de 5, 7, 4 y 9 pozos, vemos que la relación distancia-área no los afecta. Y tenemos acá valores predeterminados según los autores, según los investigadores Muscat y Prats, valores ya predeterminados que rondan entre el 74% de eficiencia o un 0,74 o 0,71, sin depender de esta relación distancia-área. Acá tenemos también hacer un énfasis en lo que sucede después del momento de la ruptura, es decir, después del momento en que los fluidos se han desplazado por el área disponible o el área invadible y llegan hasta la columna de hidrocarburos. Este momento, después de la ruptura, si nosotros seguimos inyectando volumen de fluido por nuestros pozos inyectores, va a depender de qué arreglo tengamos, pero básicamente la eficiencia va a seguir aumentando, porque obviamente mientras más tiempo pase, mientras más fluido estemos inyectando, estos fluidos van a tender a ocupar mayor espacio dentro del yacimiento y desplazar esos fluidos que estaban ahí originalmente. Entonces la eficiencia va a ir aumentando, pero también vamos a empezar a notar después de la ruptura que vamos a empezar a producir este fluido de inyección que estamos inyectando el pozo, para la redundancia, vamos a empezar a producirlo también, es decir, que la relación agua-petróleo va a empezar a aumentar. Acá tenemos una ecuación primeramente que nos habla del volumen poroso desplazable, que no es más que la relación que existe entre el agua almacenada en el yacimiento, es decir, el agua que estamos inyectando que no ha salido por el pozo productor, sino que se está quedando en el yacimiento,
desplazando los fluidos que sí se están produciendo entre el volumen poroso del arreglo menos la saturación máxima de petróleo, en el caso de que sea una arena de petróleo. Pero recordemos que cualquier fluido va a ser desplazado a medida que nosotros inyectemos otro. Y ahí tenemos entonces que sería 1 menos la saturación de agua, menos la saturación de gas o cualquier fluido que tengamos nosotros. Una que va a tener una saturación, se la vamos a restar a 1 y nos va a quedar exactamente en función de ese fluido que nosotros queramos determinar. Ahora bien, esta gráfica muestra cómo se comporta la eficiencia del barrido con respecto o en función de los recíprocos de razón de movilidad. Como ya explicamos, la razón de movilidad es la relación que existe entre la movilidad de este fluido que estamos nosotros inyectando con cuánto fluido se está moviendo del que es originario del yacimiento. Acá, según ley, tenemos dos gráficas donde vemos el momento de la ruptura, cómo ocurre con razones de movilidad baja, ocurre a temprano momento, mientras que a medida que aumentamos los volúmenes de fluido y aumentamos esa razón de movilidad, la ruptura se va dando se va dando de manera más tardía, que es lo que nos conviene llevarla más controlada y que suceda lo más tarde posible. En la mayoría de los casos, hay sus excepciones, pero la mayoría de las veces necesitamos que esto sea así para poder tener un mejor control y que ese fluido que estamos inyectando se pasa en el área lo más uniformemente posible y alcance la mayor cantidad de lugares para tratar de arrastrar todos esos fluidos y desplazarlos hacia el pozo productor. En el primer cuadro allá y en el segundo tenemos esa investigación de ley, por lo menos en el primero tenemos por un arreglo de 5 pozos. Vemos los 4 triángulos que representan los pozos inyectores, el círculo en el medio que representa el pozo productor. En el segundo tenemos un arreglo también, pero de pozos lineales, ves que no son los alternos, porque está el pozo del triángulo arriba y el círculo abajo, pozo inyector, pozo productor. Si el pozo productor tuviese entre la mitad de los dos pozos inyectores, ahí sería un arreglo lineal, pero intercalado o intermitente. Vemos también que para este arreglo las curvas se comportan de manera muy similar y ambas están en función también del volumen de fluido inyectado y de la razón de movilidad. Acá tenemos otro basado en la razón de movilidad, cómo afecta al porcentaje de área barrida, pero basado también con esta variable que sería el corte de agua. Vemos cómo se comporta, la diferencia que hay. También hay otra manera de calcular esta eficiencia de barrido areal después de la ruptura, basado en la cantidad de agua que tengamos almacenada y la relación que tenga con la cantidad de agua que estemos nosotros inyectando. Si tenemos ese tipo de valores, podemos utilizar esta correlación de Gray, Goffin y Morse, es la que desarrollaron esta correlación para tener un porcentaje de eficiencia de barrido. Aunque también existe esta ecuación que está acá, que podemos calcularla, simplemente metemos los valores de las variables que conocemos y podemos determinar la eficiencia de barrido areal. Ya lo sabemos antes de la ruptura y después de la ruptura. Ahora vamos a hablar de la eficiencia de barrido vertical. La eficiencia de barrido vertical está relacionada con las diferencias en las permeabilidades, o mejor dicho de otra forma, las heterogeneidades que existen en un yacimiento. Ya sabemos que los yacimientos no son uniformes, son anisotrópicos por las formaciones que tienen, las propiedades de la roca, y estas tienden a variar mucho por las profundidades. Por lo tanto, en esta imagen que vemos acá podemos ver cómo en el estrato 1 o una profundidad somera podemos ver cómo una zona de barrido abarca toda esta área de acá. Esta es una zona areal hacia lo plano, horizontalmente, una zona, pero vemos que a medida que variamos la profundidad, ya esta zona de acá no es la misma, porque las permeabilidades del estrato 1, el estrato 2 o de la profundidad 1 y profundidad 2 empiezan a variar. Es decir, que mientras más uniforme sea un yacimiento, algo ideal, vamos a tener un comportamiento más uniforme, lo vamos a ver como una sola estrato, como una sola profundidad, pero en la vida real no funciona así. La fórmula es básicamente lo mismo, es el área vertical invadida que estamos teniendo por el fluido de inyección, mayormente utilizado agua,
y el área vertical total que puede ser invadida. Acá lo podemos observar. Y los factores que la determinan, bueno, ya obviamente la que venimos explicando, que es la heterogeneidad del yacimiento, en el cual Dijkstra y Parsons llegaron a esta ecuación donde ellos incorporan una variable de permeabilidad. Esta variable de permeabilidad es una razón, una relación que ellos establecen entre las variaciones de permeabilidades conforme a la profundidad. Ellos toman una variación de un 50% de permeabilidad, una variación de cuánto vale esta permeabilidad cuando hay una variación del 84.1%, y lo dividen nuevamente entre esa variación de permeabilidad del 50% de la mitad. ¿Qué nos quiere decir esto? El valor que tengamos allí de variación de permeabilidad, mientras más tienda a cero, más uniforme es el yacimiento, y mientras más tienda a 1, más heterogéneo, más diferente van a ser las propiedades conforme a la profundidad de nuestro yacimiento. Y obviamente, mientras mayor sea el grado de heterogeneidad o mientras más diferente sea nuestro yacimiento conforme a las profundidades, vamos a tener una eficiencia de barrido vertical mucho menor. En cuanto a la razón de movilidad, bueno, básicamente es igual que la eficiencia del barrido areal, en el cual tenemos que a medida que aumenta la razón de movilidad, vamos a tener una disminución en lo que es la efectividad del barrido vertical. En el volumen de flujo inyectado, básicamente lo mismo también. Mientras más fluido estemos nosotros inyectando en el pozo, pues más en el pozo productor hacia el yacimiento, pues mayor va a ser la eficiencia del barrido. Más fluido va a estar almacenándose, llegando cada vez a zonas más lejanas y más difíciles de acceder en el yacimiento, y eso va a traer consigo un desplazamiento de fluido hacia el pozo productor. Es decir, que con el tiempo, mientras sigamos inyectando fluido antes y después del barrido, siempre vamos a tener un mayor índice de efectividad. Sin embargo, después del barrido sabemos que ese fluido que estamos inyectando vamos a empezar a verlo en los pozos productores, es decir, lo vamos a empezar a producir. Y por último, el flujo cruzado entre capas. Este flujo cruzado entre capas fue estudiado por Golding y Cole. Fue un estudio que hicieron en el cual utilizaron un modelo bidimensional y lo mojaron perfectamente con agua. Allí ellos pudieron observar que en los estratos donde había flujo cruzado se comportaba o generaba una recuperación de petróleo intermedia entre lo que eran los sistemas uniformes y lo que eran los sistemas que no tenían flujo cruzado. Estos eran las diferencias. Los sistemas que no tenían flujo cruzado representaban la menor cantidad de petróleo recuperado, mientras que lo que eran los sistemas uniformes, pues sí tenían altos niveles de recuperación de petróleo, pero si sucedía luego de la fractura, aquí podemos ver que también la relación agua-petróleo empezaba a aumentar porque esa agua se estaba empezando a producir en los pozos que estaban productores para la redundancia. Ahora tenemos la eficiencia del barrido volumétrico. Bueno, ¿qué tenemos? La misma fórmula, es el volumen que se está invadiendo. Acuérdense que volumen tenemos es área por altura. El volumen total que está siendo invadido por el fluido o por el agua de inyección, entre el volumen total del yacimiento o el volumen total que puede ser invadido, que está disponible para ser invadido y movilizar los fluidos. También lo podemos ver allá, como que la eficiencia volumétrica es igual a la eficiencia areal por la eficiencia vertical, área por profundidad. Obviamente los factores que afectan a la eficiencia areal van a afectar a la eficiencia volumétrica, y los factores que interfieren o que afectan a la eficiencia vertical también van a afectar a la eficiencia volumétrica. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, las propiedades petrofísicas de la roca, las propiedades de combinación o de relación que existe entre la roca y los fluidos, las heterogeneidades a medida que aumenta la profundidad, las permeabilidades variantes entre diferentes profundidades, el arreglo que tengamos entre los pozos productores e inyectores. Todas las propiedades que hemos visto que afectaban a cada uno por separado ahora nos van a afectar a toda esta eficiencia de barrido a nivel volumétrico.
por lo menos acá, la eficiencia del barrido volumétrico la estudió Moscat, y aquí tenemos cómo el pozo inyector a un lado y el pozo productor al otro extremo están siendo afectados por el índice de inyectividad. Él encontró que había una relación entre el índice de inyectividad, entre la razón de movilidad y entre el arreglo de los pozos, y lo hizo estudiando un sistema o modelo en el cual él planteó que el pozo inyector, esos fluidos se expandían de forma radial y había un frente de invasión en el cual iba desplazando el petróleo y que se mantenía radial o circular hasta aproximadamente el 70% del recorrido de la distancia entre el pozo inyector y el pozo productor. Eso le dio paso para nuevos investigadores como Craig, que hizo esta investigación y se dio cuenta que el índice de inyectividad bajaba en los primeros momentos. El cambio era significativo en los primeros momentos cuando se iniciaba la inyección. Él bajaba, y luego cuando sucedía el llenado o cuando ya se controlaban estos factores, estas propiedades de la inyección y se obtenía lo que se conoce como el llenado, ese factor de inyectabilidad podía tener tres comportamientos: se podía mantener constante, o podría aumentar, o podría disminuir dependiendo de esa razón de movilidad, si será mayor que 1, si era igual a 1 o si disminuía por debajo de 1. Pero básicamente esta gráfica lo que nos está informando es que los cambios significativos ocurren en el principio, que es donde está la disminución del factor del índice de inyectabilidad. Acá tenemos la eficiencia del barrido volumétrico al momento de la ruptura para un arreglo de 5 pozos, en el cual no existe una saturación inicial de gas. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, prácticamente lo mismo que la razón de movilidad. A medida que aumenta, vamos viendo una declinación de la eficiencia del barrido, y obviamente, como es de esperarse, a medida que aumenta esta B, que es la variación de las permeabilidades, a medida que está aumentando, que vamos obteniendo eficiencias menores, porque estamos teniendo factores de variación en las permeabilidades diferentes, es decir, una mayor heterogeneidad del yacimiento. Y a medida que eso sucede, pues eso va a afectar a la eficiencia vertical de barrido y por supuesto a la eficiencia volumétrica a su vez. Entonces acá tenemos los valores desde 0 hasta 8 o 80% de heterogeneidades. Cuando no tenemos estos valores de permeabilidades por diferencias de profundidades, podemos asumir un valor intermedio o un valor promedio para la mayoría de los yacimientos, que está en 0.7. Imagínate cuán alejado de lo ideal está. Si 0 es lo más homogéneo posible, 70% es lo que se considera como estándar para las variaciones de permeabilidades en los yacimientos. O sea que podemos ya tener una idea de lo irregulares que son estas variaciones de permeabilidad. También esta gráfica que tenemos acá, la que acabamos de explicar, se diferencia de esta que está acá. Son básicamente lo mismo, simplemente que esta sí empieza con una saturación de gas. Y obviamente una saturación de gas va a tener un efecto en el aumento de la eficiencia de barrido. También hay otros autores, otros investigadores que llegaron a las conclusiones de que las relaciones entre la viscosidad y la gravedad pueden generar diferencias en la eficiencia de barrido, y es lógico pensarlo, porque si tenemos fluidos con diferentes densidades, por ejemplo el agua, que tiene una densidad diferente a la del petróleo, por cuestiones de física, de densidades, el agua va a tender a irse hacia el fondo. Los fluidos más pesados tienden, por cuestión de densidad, a irse al fondo, y eso va a afectar obviamente la eficiencia con que ese fluido vaya a poder barrer o vaya a poder desplazar a los fluidos que estén existentes en el pozo. Y eso lo podemos evidenciar acá en esta gráfica que tenemos. Entonces, viendo todos estos factores, todas estas propiedades que afectan a la eficiencia del barrido, tenemos que ser conscientes que al momento desde que se inicia el estudio
de que estamos perforando, que estamos estudiando el yacimiento, tenemos que ser cautelosos y pensar a futuro, pensar en ir preparando nuestro yacimiento para las siguientes etapas. Si es necesario, si hay recursos y no tenemos la energía suficiente para producirlo y tenemos aún recursos en el yacimiento, podemos pensar que va a ser muy factible aplicar una recuperación secundaria. Y desde que estamos perforando tenemos que ir haciendo, conociendo todos estos parámetros para saber qué arreglo de pozo nos conviene más, cuáles son las heterogeneidades que tenemos, a qué profundidades las tenemos. Y si hacemos todo esto, pues entonces cuando llegue el momento ya vamos a tener preparado la forma más eficiente de producir, ahorrándonos la mayor cantidad de costos posible y tener un óptimo desempeño y ejercer nosotros como ingenieros de petróleo de una manera más productiva, más óptima y más consciente con la parte económica y con el medio.